¿Qué quiere decir? Que tengo perfecta fe o tengo total o completa fe de que viene el Mesías. Amén. De que el Cristo viene, hemos dicho Cristo viene, y esta letra dice Anima Mimbe Emunah, Emunah Shelema. O sea, el Mesías viene, estoy completamente seguro, o yo sé que el Mesías viene. ¿Cuántos esperan todavía que venga? Amén. Seguimos esperando su venida, y lo que hoy estamos viviendo, lo que ahora estamos aprendiendo, es parte de esas señales de su venida. La restauración de todas las cosas, en la manera que también la fe, hermanas, hermanos, va a ser restaurada y está siendo restaurada de todo lo que ya hemos venido compartiendo. Así que, bueno, pues a mí me toca la última conferencia. La conferencia se titula La fe es fidelidad. Y a mí me gustaría explicarles, hermanos, el término de la fe. En hebreo es la emuná. Emuná, todos digan emuná. Exactamente, esa es la palabra hebrea que corresponde a lo que hoy conocemos como fe. En hebreo se dice emuná, y su significado, hermanos, lo vamos a estar aprendiendo. Así que bueno, pues si tienen ustedes la hojita, me voy a apoyar con la hoja. En el inicio de la hoja, en la parte superior, tiene un recuadro que está escrito con letras hebreas, ¿sí? Para que ustedes también vayan familiarizándose poco a poco con el alfabeto hebreo. Estas letras son las letras con las que se escribió originalmente la Biblia, ¿de acuerdo? Especialmente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, pues tal vez fue escrito en griego con una mente hebrea, pues que los escritores hebreos escribieron el Nuevo Testamento, pero ellos eran de la casa de Israel, ellos hablaban hebreo, arameo, y conocían, ¿verdad?, lo que hoy nosotros estamos descubriendo, que ya ha estado desde siempre, porque aquí no hay cosa nueva, ¿verdad? Esto es algo que ya ha estado, que Hashem está restaurando el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, para que nosotros ahora tengamos emunah shelema, o sea, una fe completa, una fe clara, una fe viva, y de eso voy a hablar. Entonces allí están las letras en hebreo. Tal vez más adelante, seguro que sí, hermanos, todos somos aquí niños cuando vamos a aprender a escribir cada una de las letras, y en alguna oportunidad todos vamos a empezar así como en el jardín. Primero la A, que es la letra que está, la Aleph, con 3 puntitos abajo, se pronuncia como E, y la siguiente es una Mem, una M, y ya bueno, aquí vienen el resto de las letras, así poco a poquito. Lo importante es que vean, hermanos, esto es la forma en que en la Biblia original desde la Torah, o sea, en los primeros libros de la Biblia se escribió. Y la cita que nos dio nuestra hermana Dulce, al finalizar, casi al finalizar su conferencia, es esa versión donde dice firmeza. Tenía firmeza, es la palabra emuná. Allí aparece esta palabra emuná. Entonces, bueno, si quieren acompañarme en Efesios 2:8, por favor. Efesios 2:8 es el versículo también con el que presentamos este congreso. Porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, y no de vosotros, pues es un don de Dios. Y desde aquí yo quiero comenzar a explicar por qué dice la fe no de vosotros, sino que es un don de Dios. Eso es lo que, por eso tomamos este versículo y por eso vamos a explicarlo, ¿ok? Como haciendo referencia a que fuimos salvos por la fe, pero no por nuestra propia fe, no solo por el hecho de que nosotros creímos, ¿verdad? O a como se nos dio a entender, sino es un don de Dios, y los dones son regalos. Así que Dios nos dio un regalo. ¿Cuál fue el regalo que nos dio? Nos dio el regalo de la salvación. ¿Cuántos son salvos? Amén. Todos somos salvos por su gracia, ¿verdad? No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe y diga yo hice esto bueno, yo ya puedo ir al cielo. No, sino que es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, donde Dios manifestó la fidelidad, que el versículo bíblico nos está diciendo, queridos hermanos, hermanas, que esta salvación que nos ha llegado por gracia es por la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. No hicimos nosotros nada para merecerlo, no hicimos nosotros nada para que sucediera así, sino que la fidelidad de Dios es la que obró a nuestro favor.
Y como decía nuestra hermana Dulce, igual el texto de Hebreos dice más bien, ¿verdad? Al que Dios acerca. Así que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, porque Dios nos acercó a Él. Así como Yeshua le dijo a sus discípulos: vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Así de la misma manera Dios, cuando muestra su poder y su salvación, hermanos, es que Él nos está acercando. Dios siempre toma la iniciativa, Dios siempre toma el lugar. Dios decide revelarse a nuestras vidas, Él decide mostrarse, porque no hay manera, hermanos, que nosotros por nuestros recursos nos podamos acercar al Creador, sino que es a través de Yeshua, su Hijo. Un aplauso para nuestro precioso Yeshua, nuestro Mashiach, Yeshua. Bien, entonces, iniciando esta conferencia, primero, hermanos, vamos a reconocer que la fe es un don de Dios. Y quiero sumar, porque esto es lo que hay que tener con claridad, hay que sumar al concepto de la fe, que la palabra fe también en hebreo es fidelidad, ¿ok? Verán, hermanos, como yo en lo personal, cuando comencé estudiando también el concepto hebreo, entendiendo un poquito, tratando de encontrar la cuadratura de la escritura, porque a veces, hermanos, cuando leemos el Antiguo Testamento, no escuchamos estas expresiones como de que lo hizo por fe, vivió por fe y se movió por fe. No vemos como este concepto explicado, pero ya cuando abrimos la carta a los Hebreos 11, ¿de qué trata Hebreos 11? De la fe. ¿Y a quiénes cita? Los héroes de la fe. ¿Y quiénes son esos personajes? Los del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo los héroes de la fe en el Nuevo Testamento no está el escritor de la carta a los Hebreos diciendo, claro que sí lo fueron, ¿verdad? Pablo, Pedro o Juan sí fueron héroes de la fe, pero básicamente está citando la base bíblica, la base de la autoridad que es el Antiguo Testamento, y mencionándonos que estos antiguos, estos también fueron de la fe. Es decir, a estos Dios se les mostró la fidelidad, por eso los tenemos allí. Y qué importante es lo que estamos haciendo con la restauración y con el conocimiento de las raíces hebreas, para que ahora sí entendamos cuál es la conexión que tiene la Escritura, de contarnos las historias del pueblo de Israel. Pero cuando abrimos el Nuevo Testamento, vemos el lenguaje del Evangelio, como Yeshua con los discípulos hablan de fe, aumentanos la fe, tu fe es grande, y luego el resto del Nuevo Testamento también continúa el apóstol Pablo hablando acerca de la justificación por la fe. Pero, ¿verdad? Vale bien la pena ahora a este concepto que nosotros tengamos presente que fe es fidelidad, porque la fidelidad es fácil de medir. La fe, como ya explicaron antes, puede ser un concepto muy general, o sea, todas las personas pueden decirse ser gente de fe. Gente de fe en la idea nada más de que puedes creer. Entonces, si la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿ok? Entonces, ahí no hay nada realmente todavía que podamos decir genuinamente que sea la fe de Dios. Una fe bien orientada o una fe correcta. A ver, pregunta entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa fe bien orientada o esa fe correcta? En la palabra de Dios, ¿sí? En la Biblia. Por eso el que tiene fe o el que cree, porque sí es cierto, fe como creer o como creencia, pero bien orientada es en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que una persona que conoce bien la palabra de Dios, podríamos hablar de que es una persona que tiene fe, porque cree. ¿Qué es lo que cree? ¿Cree lo que le dicen afuera? ¿Cree lo que le dice el periódico? ¿O puede creer lo que diga cualquier otra cosa? ¿O cree lo que dice la Biblia? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Lo que dice la Biblia? Ok, entonces ya empezamos aquí con el concepto de fe como creer en la palabra de Dios. Ahora, la fe es un don de Dios, eso es fidelidad. Punto número 1, primero hay que explicar, hermanos, que un atributo de Dios en su carácter, su naturaleza, es que Él es fiel. Él permanece fiel. Él nunca va a actuar de una manera inapropiada. Dice la Escritura que aunque nosotros fallemos, Dios permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo, ¿ok? Así que fíjense qué importante es, porque si Dios es fiel a algo, va a ser ayer, hoy y por la eternidad, siempre va a ser fiel a eso.
O sea, Él no va a decir ahorita los quiero y ya no voy a ser fiel a ellos, ahora ya no los quiero, ahora quiero otro y simplemente así. A lo largo de toda la escritura hemos aprendido que Dios eligió al pueblo de Israel como su pueblo. Y a partir del pueblo, ya lo explicó el pastor Martín, por eso nos remontamos al origen de la fe, para que nosotros veamos que Dios fue fiel a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esa fidelidad continuó, hermanos, porque ahí es donde Dios dio la promesa de la salvación. Entonces Dios es fiel y la fidelidad es su atributo divino por el cual nosotros somos salvos. Si ustedes quieren leer Lamentaciones 3:23, a ver alguien, como decía un hermano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios que lo diga fuerte, Lamentaciones 3:23. Gloria a Dios, aleluya, amén. Quien quiera, quien quiera. Lamentaciones 3:23. Amén. Si no fuera por su misericordia, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Y dice el versículo, ¿verdad? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es la emuná. ¿Ok? Grande es la emuná. Entonces, de aquí hacia adelante, hermanos, yo les quiero compartir esto, que cuando hablemos de fe, piense también, está hablando de ¿qué? De la emuná. Y la emuná es un atributo de Dios, ¿sí? Es la fidelidad de Dios, como cantamos, es su amor que me sostiene, es su gracia, es su fidelidad la que nos sostiene. Amén. Bueno, entonces, ¿a qué es fiel Dios? Si Dios es fiel, ¿a qué cosas es fiel? Hay una cosa, hermanos, a la que Él claramente es fiel y por eso lo sabemos. Él es fiel a su palabra. Es decir, Él no se va a contradecir a sí mismo. Porque si Él prometió que haría algo, Dios lo va a hacer. Por eso es tan valioso nosotros este conocimiento, porque ya vamos a saber bien claramente a qué es fiel Dios. Dios no tiene que contestar siempre a cualquier persona, simplemente porque esa persona se desesperó o porque quiso buscar a Dios. Quiero decirles, hermanos, que Dios en la naturaleza de su fidelidad se basa en su palabra, ¿sí? Es decir, Él se apega a su palabra y toda cosa que va haciendo, Él va pegado a sus palabras. Citaba el pastor Martín la mujer que tocó los tzitzit de Yeshua, porque ella tenía emuná y la emuná estaba escrita en el libro de Malaquías, me parece que es Malaquías, cuando dice, nacerá el sol de justicia y sobre sus bordes traerá sanidad. Y los bordes que hace referencia a Malaquías son esos como estos, ¿verdad? Algo parecido así, los tzitzit. Así que por eso no abrazó a Yeshua, no lo jaló, pero tocó el tzitzit, porque el tzitzit recordaba la promesa que estaba escrita. Y Dios por eso hizo este milagro, porque ella reclamó la promesa que cuando el Mesías vendría, de sus vestiduras, de sus bordes, saldría sanidad. ¿Y qué dijo Yeshua? Poder ha salido de mí, ¿sí? Y por eso le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, porque su fe estaba en la promesa que Dios había dado en su palabra. Así que si Dios es fiel a algo, Dios es fiel a su promesa y Dios es fiel a su juramento. Y hermanos, la escritura nos cuenta en la historia del patriarca Abraham que Dios juró por sí mismo, no habiendo alguien mayor. O sea que no había alguien por quien más se pudiese jurar, así que dijo, por mí mismo sé que voy a hacer esto, los voy a salvar. ¿Cómo nos va a salvar y cómo nos salvó? Aunque nosotros no fuéramos fieles. ¿Ok? Aunque nosotros no fuéramos fieles, Él iba a permanecer fiel e iba a cumplir su palabra. Así que hermanos, cuando Dios estableció pacto con Abraham, en esa ocasión dice que la escritura dice que Abraham durmió y Hashem pasó en medio del sacrificio para sellar el pacto, de tal manera que si su pueblo no cumplía en obediencia a la Torah, a la palabra, alguien tendría que morir. Entonces en este caso, en el pacto, si Abraham hubiera pasado junto a Hashem, el que tendría que morir sería Abraham y su descendencia, pero solo pasó a Hashem. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que si el pueblo de Israel
si las ovejas de Israel fuesen infieles, Hashem tendría que morir con tal que el pacto se cumpliera. ¿Y qué hizo Yeshua? Él vino a cumplir la promesa. Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, para cumplir el pacto establecido en su sangre y en su carne. ¿De qué? De que Él nos salvaría. Levanten sus manos y alaben a Dios todos los que son salvos por su gracia, aleluya, por la emuná que se manifestó a nosotros, hermanos. Denle un aplauso al Creador. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Bueno, punto número 2, hermanos, pues la palabra emuná, la palabra emuná dice la Biblia en el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, para que haya emuná shelema, o sea, una fe completa, tiene que haber esto. Digan conmigo, creer. Ok, ahora vamos a sumar a lo que yo sé que es creer. Ya creo en la palabra de Dios, ya tengo fe, ok, como la sustancia, ok. Pero más creer también es confiar. Digan confiar. Exactamente, tengo la creencia, pero si yo manifiesto fe es porque tengo confianza. Y esa confianza es algo práctico, ¿ok? Cada día yo aprendo a esperar en Hashem, aprendo a esperar en Dios. Y ahorita les voy a decir cómo es eso, ¿ok? Cómo es esto de esperar en Dios y cómo puedo ser una persona con una fe grande. Tiene que ser algo muy claro para que, hermanos, entonces usted no solo diga, es que sí, yo creo mucho en Dios, pero todavía está muy generalizado el concepto. Tiene que ser algo palpable, algo visible, algo que usted diga, que usted sepa que sí lo es y que los demás sepan que sí lo es. ¿Okay? Tenemos creer más, confiar. Ahora digan obedecer. Exactamente. La fe en la perspectiva hebrea es sí creo, pero también me mantengo firme, estoy confiado en Dios, pero también estoy obedeciendo. Porque hagan de cuenta que nosotros como hoy, si estuviésemos en la escuela y estuviéramos aprendiendo matemáticas, hoy aprendimos a sumar 2 más 2 más 2, ¿cuánto es? Exactamente. Ok, vamos a hacer algo. Entonces les voy a hacer a todos un examen. Ya les di la instrucción, o sea, ya les di la Torah, ya les di la instrucción. Ahora viene el examen, la prueba de la fe. Van a contestar en su examen, hay una pregunta que nos dice 2 más 2 más 2, ¿cuánto es? ¿Y ustedes qué responderían? 6, porque lo aprendieron, ¿verdad? La instrucción la aprendieron y luego la aplicaron. En el examen demostraron que saben. Cuando responden bien, así es la fe. Dios dio la Torah o dio sus mandamientos, dio su palabra y nos dio el evangelio para que nosotros lo creamos. Ya tenemos la instrucción. Ahora con esto viene luego el examen, la prueba de la fe, donde yo tengo que mostrar que realmente estoy creyendo que Dios me va a sostener. Cuando viene una circunstancia difícil o adversa, tengo una opción. O pienso diferente y busco por mí mismo sin Dios la solución, o primero voy con el Señor. Y le digo, Señor, yo confío en ti, que tú eres mi sanador, eres mi proveedor, eres mi sustentador, eres mi consuelo, eres mi fortaleza, tú vas a estar conmigo. Amén. Y entonces actúo en base a eso. No actúo contrariamente a eso, sino actúo en base a eso. ¿En base a qué? En base como está escrito. No acá constantemente Yeshua decía, ¿no leíste que está escrito? ¿No leíste que está escrito? Está escrito, así está escrito. Y esto es emuná. Emuná es fe, es creer, más confiar, más obedecer. Ahora, hermanos, digan conmigo, vamos a un paso más adelante. Exactamente, vale la pena que este concepto esté más completo todavía, porque el mundo hoy dice, yo creo hasta en una mariposa que está volando por aquí, lo que sea puede creer. Y ese tipo de fe, hermanos, realmente es una ilusión, porque no tiene un sustento, porque no tiene una instrucción, no tiene una base de autoridad. Recuerden que nuestra fe no es ciega. Cuando nosotros pertenecíamos a la iglesia popular, éramos de una fe ciega, ¿verdad? Porque sea, como dice la gente, sea como sea, yo creo. Sí, pero no tienes una base de autoridad. Pero la fe bíblica, la fe de Dios, la fe del Mesías, la fe de la Escritura, es una fe que tiene una base, tiene un argumento. Y entonces la gente dice creer, pero la diferencia ahora en fe es saber. Digan conmigo, saber. ¿Qué es lo que usted sabe?
¿Qué es lo que yo sé? Les digo una cosa que yo sé que Dios es mi Dios. O sea, no solamente lo estoy pensando. Porque hermano, el problema, como mencionaron en la primera conferencia, el problema es que la mente griega solamente es la mente. O sea, solo pienso. Y yo pienso que esto debe ser así. Pero la fe hebrea no es un pensamiento. La fe bíblica no es un pensamiento. La fe bíblica es algo concreto, ¿sí? La fe bíblica es un hecho. Entonces, a diferencia de solo creer con una mente griega, de intelectual, no, aquí la fe es algo notorio, es algo claro, es algo que yo lo sé. Es decir, es la verdad. Digan conmigo la verdad. Ok, yo sé la verdad. Entonces, saber lo que es verdad, eso es la verdadera emuná. Y también, hermanos, digan otro paso más adelante. Veamos ahora, hermanos, la fe de Dios como la fidelidad. ¿Ok? La fidelidad de Dios. En muchos pasajes en el Evangelio y en muchos pasajes en el Nuevo Testamento principalmente, cuando se habla de la fe, hermanos, muchas veces se hace referencia de la fidelidad. Sea que se manifiesta la fidelidad de Dios a nosotros, o sea que nosotros estamos haciendo lo que Él nos ha dicho y por eso somos fieles. ¿Ok? Así que si somos gente de fe, ¿cuánta gente de fe hay aquí? Ok, si somos gente de fe, piénsenlo de esta manera. Es porque somos fieles a algo. ¿Ok? Soy una persona de fe, soy fiel a algo. ¿A qué soy fiel? Si a los hombres les gusta el fútbol, ¿sí o no? ¿No les gusta el fútbol? Sí les gusta el fútbol. A ver, ¿dónde está Saúl? Tráigame a Saúl, ese le encanta el fútbol. Ok, ¿a qué camiseta le eres fiel? ¿A la América? ¿A las Chivas? ¿Al Cruz Azul? Bueno, así decimos, ¿verdad? Le soy fiel a la camiseta. O sea, me pongo la camiseta, le soy fiel a la camiseta. Bueno, entonces, de la misma manera, hermanos, cuando hablamos de ser gente de fe, es que decimos, yo soy fiel a la camiseta de Yeshua. O sea, a lo que Él me dice, a lo que Él me enseña. Soy fiel a su instrucción, porque esto es el resumen. Cáptelo muy bien, hermanos. Cuando Yeshua habla de la parábola de la roca, de la casa sobre la roca. Y Él dice, el que oye y hace, le consideraré un hombre prudente. ¿El que qué? Exacto. Así, este pequeño resumen, hermanos, lo dice todo del Evangelio y dice todo de nuestra fe en Yeshua. Es decir, cuán fieles soy a Él. Recuerden que Apocalipsis 3:10 parece que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, eso es en esencia tener fe o ser gente de fe. Es que le somos fieles a Él. Si nosotros le somos fieles a Él, entonces vamos a hacer lo que Él nos dice. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, bueno, toda vez que se habla de fe en el Nuevo Testamento, se está haciendo referencia a la emuná. ¿Ok? Recuerden la emuná, la fidelidad y todo, sumando todo lo que vamos diciendo para entender mejor. Ahora, vamos a ver un versículo bíblico que, hermanos, cuando haces una traducción hebrea bien hecha del versículo bíblico, tienes como una llave que te puede ayudar a entender lo que en el Nuevo Testamento te habla acerca de la justificación por la fe. Y es Habacuc 2:4. Habacuc 2:4, si quieren búsquelo. También búsqueme Deuteronomio 6:4, por favor. Estoy punto número 3, la aplicación. Ya voy a la mitad. Y si alguien lo tiene con voz de arcángel, póngase de pie y léalo fuerte. Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Exactamente. El justo por su fe vivirá. Cuando nosotros no tenemos la perspectiva hebrea, puede ser que nosotros pensemos que, bueno, pues yo creo, así que simplemente porque creo, yo ya tengo como la promesa de que voy a vivir en esta vida, ¿no? Simplemente creer, con solo creer es suficiente y para seguir adelante en la vida y salir adelante. Bueno,
Fíjense que el versículo habla mucho más todavía. El versículo no solo quiere alentar a la gente a decir, ten fe, tú cree, échale ganas, sí, esfuérzate. Porque entonces, ¿dónde está la fidelidad de Dios hacia esa persona? Sino que el versículo dice mucho más. El versículo dice mucho más y es lo que el apóstol Pablo nos enseña en la carta de los Romanos. La justificación por la fe, por la gracia de Yeshua. Y el versículo debemos de entenderlo así. El justificado por la fidelidad de Dios, la emunaj es la fidelidad de Dios. Entonces, ¿quién justifica? Dice Pablo. Dios es el que ¿quién condena? Dios es el que condena. ¿Quién justifica? Dios es el que justifica. Así que aquel a quien Dios lo ha justificado con el perdón de su pecado, ¿sí? Aquel que Dios ha justificado, ¿qué tiene? ¿Tiene larga vida y buena vida? No. Hermanos, la Biblia dice que tiene la vida eterna, lo cual es mucho más interesante, lo cual es mucho más profundo, lo cual es mucho más amplio que solamente decir vivo por fe, o sea, tengo una buena vida, ahí la llevo y creo en Dios y así voy a salir adelante. Dios a donde nos quiere llevar y lo que nos quiere enseñar es lo que Yeshua dijo, el que crea en mí aunque esté muerto, vivirá. Amén. Sí, el que crea en mí tiene vida eterna. Y hermano, eso trasciende más, eso nos ayuda a comprender más acerca de la verdadera emuná que Dios nos ha dado, que lo que Él ha hecho, hermanos, en nosotros ha sido que nos ha justificado, nos ha hecho sus hijos y ahora nos ha dado vida eterna. Denle un aplauso al Abba Padre, a nuestro Abba. Eso es lo que el versículo dice. Ahora Deuteronomio 6:4, por favor. Voz de arcángel, póngase de pie. Bueno, con voz de ángel, a lo mejor no hay arcángeles, pero sí ángeles. Deuteronomio 6:4, ya se lo saben de memoria. Exactamente. Bueno, este versículo bíblico que Yeshua lo citó para enseñar acerca del primer y más grande mandamiento, y después este versículo fue la base teológica del apóstol Pablo para escribir muchas cartas del Nuevo Testamento. Este es el principio de la fe, ¿ok? ¿Qué es? Es el principio de la fe, es el enunciado central de la fe. Ese es como el versículo clave, porque dice demasiado. Siempre la palabra de Dios dice mucho. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en primera instancia lo que está diciendo el versículo es que existe el Creador, ¿ok? Hay un Dios, digan conmigo, hay un Dios. Eso es, hay un Dios, es lo que está diciendo el versículo, ¿verdad? Y ese es Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios, que es uno, Ejad, es uno, digan conmigo Ejad. Exactamente, ¿sí? Entonces, este versículo es bueno recordarlo, saber, porque de este arranca todos estos aspectos y la enseñanza en el Evangelio y la enseñanza en el Nuevo Testamento. Deben de saberlo, hermanos. Ahora, si alguien me quiere leer Hebreos 12:2, por favor. ¿Sí? Hebreos 12:2. Échale, hermano. Adelante. Sí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Wow. Esta expresión de que se sentó a la diestra del trono de Dios es un hebraísmo, hermanos, ¿sí? Es una expresión hebrea que dice mucho más, ¿ok? Está descrita, traducida a manera que nosotros lo viéramos o lo tratáramos de entender, pero dice mucho más, ¿ok? Pero esto es fundamental, queridos hermanos, es importantísimo que nosotros entendamos la carta a los hebreos que está escrita en el contexto del próximo, ya viene la fiesta del Yom Kippur, ya viene, hermanos, ya estamos a unas semanitas del Yom Kippur, pero esa carta a los hebreos está escrita en ese contexto de la celebración. Y esta carta habla de la superioridad de Yeshua
con respecto a los ángeles, a Moisés, a Melquisedec, a Aarón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y está relacionada totalmente con el tabernáculo. Pero este versículo bíblico es un versículo tan claro, hermanos, que no hay mucho que decir. Cuando habla de quién es el autor es el que es un autor, es alguien que, por ejemplo, el autor de una novela es quien hizo eso, ¿verdad? Así que, ¿quién es Yeshua? Si dice que él es el autor de la fe, pero no solo es el autor de la fe, sino también dice que es el consumador de la fe. Y la fe es la fidelidad. Entonces, hermanos, aquí nos está hablando acerca de su naturaleza divina, ¿verdad? El Yeshua, autor y a la vez el consumador, que tenía Dios este plan perfecto, lo había prometido, que nos salvaría y que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que dice cuando comenzamos en Efesios 2, 7 y 8, que Cristo pagó, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Por su fidelidad. Hermanos, porque no vio en nosotros, no había en nosotros algo digno, algo merecedor, sino que Él fue su fidelidad, fue su amor movido para que Él viniese a entregar su vida por nosotros y posteriormente tomara su lugar, siendo exaltado con un nombre que es sobre todo nombre. Amén. El nombre de Yeshua, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Yeshua es Adonai. Yeshua es el Señor. Un aplauso al Señor maravilloso que nos ha dado su riqueza de su palabra. Gloria a Él. Bueno, la emunah, la fidelidad. Aquí está una respuesta muy linda para que, hermanos, comprendamos bien qué es tener fe. ¿Qué es tener fe? Tener fe, pensamos en la emunah, en el hebreo no existe la palabra tener, ¿ok? Así que más bien significa, tener fe es ser fiel. Digan conmigo, ser fiel. Ser fiel a Dios. Tener fe es decir, cuando diga yo tengo fe, usted está diciendo yo soy fiel a Dios. Entonces, cuando usted se dice ser fiel a Dios, usted ya sabe qué medida de fe tiene. Porque ¿cómo se muestra esa fidelidad a Dios? En base a la obediencia. Exactamente. ¿A la obediencia a qué? A la obediencia a sus mandamientos. Así que mientras más estoy obediente a Dios, sé que soy un hombre de fe. Y si menos estoy obediente a Dios, tal vez tengo poca fe. ¿Ok? Significa ser fiel a Dios. Tener fe significa decir soy fiel a Dios, soy fiel a Yeshua, soy fiel a sus mandamientos. Entonces, tener fe es actuar con obediencia a su palabra y no a ilusiones religiosas. Y estas ilusiones religiosas lo quise escribir así de esa manera, hermanos, porque pues la gente de pronto cree que encendiendo una veladora, o la gente piensa que haciendo esta u otra cosa que nada tiene que ver con la Biblia, ni que es una instrucción o un mandamiento que Dios dio, pero por eso Dios va a contestar. Es lo que yo decía, hermanos, que bueno, la misericordia de Dios es tan grande, pero nosotros debemos de aprender que si nosotros nos vamos a mover en la fe, es porque nosotros nos vamos a estar caminando en esta manera. Señor, tu palabra dice. Señor, tu palabra dice. Señor, tu palabra enseña. Señor, tu escritura dice que es de esta manera y esta manera y esta manera. Y entonces usted va creyendo así, hermanos. Como Moisés, por ejemplo, Dios le dijo, alza tu vara, ¿verdad? Y mantente firme y yo voy a abrir las aguas. Y eso hizo Moisés. Lo que Dios le dijo, eso hizo. O sea, Dios le dio una instrucción y la fe de Moisés se ve ahí cuando él lo está ejecutando. De la misma manera, hermanos, cuando Dios nos da instrucciones, a veces sus instrucciones no son lógicas. A veces las instrucciones de Dios no tienen sentido común. Es más, hay muchas veces, hermanos, que ustedes han hecho cosas que Dios está esperando que hagan sin saberlo, sin saber todo lo que hoy saben. Y simplemente, hermanos, era la emuná de Dios, era la fidelidad que estaba actuando en ustedes. Amén. Bueno, pues entonces, Santiago 2:14. A ver, vamos a revisar la Biblia, porque aquí entrando en la Biblia es donde necesitamos aclarar mucho el sentido de la Escritura. Y ya voy concluyendo en esta tarde. Santiago 2:14, voz de arcángel.
tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Así es. ¿De qué nos aprovecharía? Si nosotros no con una mente bíblica, digamos como antes, ¿verdad? Una mente griega, o sea, bueno, yo tengo la idea, yo tengo la ilusión, yo me imagino, yo pienso que tal vez, ¿verdad? Suceda así. Tal vez no. Pero alguien que tiene muná, ya dijimos que es certeza, ya dijimos que es firmeza, ya dijimos que es algo que yo sé, esto es verdad, lo dice su palabra. Entonces es alguien que va a acompañar esta fe, ¿verdad? Una fe activa, una fe bíblica, va a moverse, porque la fe de Dios no es pensamiento, la fe de Dios es acción. Digan conmigo, la fe de Dios es acción. Exactamente, ¿sí? Te mueve, la fe de Dios te mueve. Por eso es que el apóstol Santiago está haciendo ese planteamiento y está diciendo, bueno, tú eres de fe, entonces camina por fe, muévete por fe, actúa por fe en base a su palabra. Esa es la fe correcta. Vuelvo a repetirlo, ¿verdad? En base a la escritura, no en base a cualquier concepto o a cualquier asunto que pueda venir, aunque sea de religión, porque existen diferentes religiones y las diferentes religiones también se llaman creencias. O sea, también estas personas islámicas o budistas son creencias, tienen sus creencias, pero no podemos decir que sea la fe de Dios, porque no tienen el fundamento en la escritura. Pero la fe de Dios, de aquel que se ha revelado a Abraham, Isaac y Jacob, y al pueblo de Israel y al mundo entero a través de Yeshua, hermano, entonces esa es la fe de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, no pensamos por cuestión de solo religión, porque las raíces hebreas, hermanos, lo que van a hacer es romper las estructuras ideológicas de los hombres. Las raíces hebreas lo que van a hacer, hermano, es abrirse paso, y lo que no es de Dios se va a derrumbar y lo que es de Dios va a levantarse. Amén. Así que cuando los hombres vengan a la palabra y vean que lo que están haciendo solamente son tradiciones y son mentiras heredadas y son asuntos inventados, eso no va a ser la fe verdadera. La fe verdadera va a ser la que va a prevalecer porque se ha sostenido en la palabra de Hashem, porque está basada en la escritura, en la Biblia, y esa es la fe que va a permanecer. Amén. Entonces, una fe bíblica y una fe práctica. Una fe activa consiste en tener presente a Dios. Y esto es muy lindo también, bueno saberlo. Tener presente a Dios en las buenas, como también tener presente a Dios en las malas. Porque ¿qué sabes, hermano? ¿Y qué es lo que yo sé y qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Que Dios no cambia, que Él tiene el control de todas las cosas. Y que todas las cosas van sucediendo por alguna razón. Así que, ¿qué es lo que a mí me toca y qué es lo que queda conmigo? Lo que queda conmigo es solamente confiar, creer, saber que Dios está haciendo sus planes. Amén. Que Dios está haciendo su perfecta voluntad. Que nuestro Dios nunca se equivoca, no comete errores, no tiene fallas. Que Él todo lo hace bien. Así que si en la vida las cosas me están resultando bien, gloria a Dios. Pero si en la vida algunas cosas no me están resultando bien, yo no voy a dejar de creer en Dios. Yo no voy a dudar. Yo no voy a pensar que Él ya no me ama, que Él está molesto conmigo. Yo voy a creer que Él me sigue amando y que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es fe en las buenas y en las malas. Amén. Que Él tiene un plan maravilloso y que yo solamente tengo que ponerme de acuerdo con Él para saber qué es lo que yo tengo que hacer en cada circunstancia de la vida. Amén. Porque Él se quiere glorificar. Un hombre de nacimiento ciego y llevaba toda su vida ciego y decían, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este pecó? Y Yeshua le dijo, este es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque ni sus padres ni él pecaron. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Dios tenía un plan en la vida de esta persona, según cuenta el Evangelio, y Dios hizo un milagro y lo sanó, y el hombre vio.
hermanos. Así que por eso es importante que la fe, la emuná shelema, o sea, la fe completa, es una fe que no va a ser solamente cuando todo me está resultando bien, amén, sino también cuando tengo que enfrentar a la adversidad o la dificultad y yo me tengo que mantener firme siguiendo declarando que mi Dios es bueno para siempre. Un aplauso al Creador, aleluya. Terminamos. El punto número 5, hermanos, es una vez más volver a repetir: hombre, mujer de fe, un hombre de fe, una mujer de fe. Ahora, en la perspectiva hebrea, ¿verdad? Es alguien que es fiel y alguien que es confiable. Usted es hombre de fe, usted es mujer de fe, quiere decir que usted es fiel. ¿A quién le es fiel? A Dios. Usted no le tiene que ser fiel a un servidor como el pastor. Usted no está siendo llamado a a serle fiel, ¿verdad? Solamente a un grupo. Usted está llamada en esencia, en primera instancia, a serle fiel al Creador. Amén. Porque ¿qué dijo Pedro? Pedro, que era parte del pueblo judío en el templo, a los sacerdotes que eran las autoridades. Pedro dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque ya Pedro tenía la instrucción, ya Pedro tenía la fe del Mashiach. Ya Pedro estaba caminando y viendo el poder de Dios. Así que a pesar de esto, ¿verdad? Sabía que en primera instancia ser fiel era fidelidad a Dios. Ser fiel y confiable porque permanece y es firme a la verdad. Y que es una cualidad que se desarrolla con la práctica, hermanos. Con la constancia, ¿sí? Con la obediencia. Es una disciplina. Entonces, si nosotros queremos vivir por fe, caminar por fe, crecer en la fe, hermanos, basta una semilla de mostaza, ¿sí o no? Porque Yeshua dijo, ¿verdad? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate y échate a la mar. Entonces, es importante, hermanos, que a veces lo que los apóstoles anhelaban era un aumento de los milagros. Ya hablamos de los milagros. Ellos tenían la expectativa que el Mashiach hiciera más milagros y ellos hicieran milagros. Entonces entendían que esto estaba relacionado con la fe y tal vez decían: si hay más milagros, si hacemos más milagros, más vamos a estar agarrados de Dios. Pero Yeshua les decía: con un grano de mostaza, muy pequeña, por más pequeña que sea tu fe, con esto ya tú estás allí. Así que esto es muy bueno para todos nosotros, que a veces podríamos decir: bueno, yo no tengo tanta fe, o yo sí quiero tener mucha fe, no sé, porque sí quiero estar bien con Dios, y quiero estarme bien metido con el Señor, y etcétera, y quiero ver milagros, o quiero hablar en lenguas, ¿verdad? Que el domingo pasado estaba llorando y hablé en lenguas. ¡Wow! Fue una bendición para mi vida, hermanos, que experimentara una vez más esto. O quiero que suceda algo, quiero que pase esto y que suceda aquello. Si tú, hermano, tienes ya un poquito de fe, tú ya estás allí, tú ya estás conectado. Es como los cables de la luz, ¿verdad? No tienes que pelar un cable tan grande para que toque el otro y pase la corriente. Basta con que se acerquen un poquito, ¿sí o no, Pastor Martín? Con un poquito que se toquen los cables y ya pasó la corriente. Así es, el grano de mostaza de la fe es cuando tu fe ya está haciendo contacto con el Creador, y esa poquita fe que está fluyendo a través de tu vida ya está. Tú solamente tienes que mantenerte, tú solamente tienes que seguir, tú solamente, ya está la conexión que necesitabas con el Creador. Todo puede suceder, porque al que cree con una medida tan pequeña de fe, nada le es imposible. Amén. Al que cree así de pequeño. Así que tal vez tu vida todavía no se ha desarrollado al máximo, tu fe no se ha desarrollado al máximo, a lo mejor tú estás sintiendo que estás arrancando apenas, pero no importa, hermano, porque esa pequeña fe hará el resto. Amén. Por eso Yeshua enseñaba y decía, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, así es, hermano. Así que anímate, animémonos todos, anímense, hermanos, que con esa pequeña fe que ya tenemos, con esa vamos a empezar y Dios se va a encargar de hacer el resto. Somos gente de fe y estamos aprendiendo que esa fe se mide en base a mi fidelidad que yo le tengo a Cristo en las buenas, en las malas, en público o en privado, en todo lugar donde estoy y en lo que yo hago. Amén. Entonces, termino ya. Un hombre de poca fe se puede pensar
en un hombre, ¿verdad?, que batalla en la obediencia a la instrucción de Dios. ¿Sí? Alguien que a Yeshua, como leíamos desde el versículo, ¿verdad? Hombres de poca fe, a los discípulos constantemente les estaba recordando eso, porque a ellos se les olvidaba las instrucciones que Jesús les había dicho. Jesús les decía muchas cosas y les enseñaba. Y luego, más adelante en el camino, se enfrentaba a una situación y ellos ya no se acordaban de lo que Yeshua les había dicho. Por eso les decía, hombres de poca fe, o sea, se les olvida la palabra. Se les olvida la palabra que les acabo de decir para que sobre ella ustedes actúen. Termino. En una ocasión van cruzando el mar, ¿verdad? Los discípulos y el Mashiach duerme y ellos están viendo que el clima está cambiando de momento y ya hay una tormenta y creen, ¿verdad?, que podrían morir. Así que le dicen, ¿verdad?, despiertan al Mesías, despiertan a Yeshua y dicen, Señor, ¿no te preocupa lo que está pasando en este momento? Mira. Pero hermanos, la historia inicia cuando Yeshua le dijo, pasemos al otro lado. Cuando subieron a la barca, lo que Yeshua le dijo a todos, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué significa? Que iban a estar al otro lado, o sea, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ya lo había dicho él, que iban a llegar al otro lado. Pero pasó una tormenta y ellos dudaron. Ellos dudaron de la palabra del Mashiach. Tal vez pensaron que aquí se iban a ahogar. Y por eso Yeshua, ¿verdad?, le dice, hombres de poca fe. ¿Va? Y él reprende la tempestad, todo se calma y llegan al otro lado. Así es, hermanos, lo que estoy tratando de explicar. Que en la medida en que nosotros somos obedientes a Dios y nos damos en obediencia y no batallamos con las instrucciones que Dios nos da, somos de mucha fe, somos fuertes en la fe. Cuando somos débiles en la fe, es cuando Dios nos dijo algo y estamos pensándolo, estamos dudándolo. No sabemos si lo debemos o no lo debemos de hacer. Somos débiles en la fe. Pero fuertes en la fe es que Dios dio su palabra y rápidamente nosotros nos encaminamos a obedecer esa palabra de Dios. Amén. Entonces, yo creo, hermanos y hermanas, que en esta tarde nosotros nos vamos a salir llenos de las palabras que Dios ha hablado a nuestro corazón, a cada uno de nosotros en cada uno de estos temas. Y hermanos, pues finalmente gracias a Hashem, que la fe que hay en usted y la fe que hay en mí se traduzca como fidelidad. Que seamos fieles en todo al Señor y Él nos dará la corona de la vida eterna. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, pues demos juntos un aplauso al Señor. Y de esta manera ya concluyo el tema y vamos al cierre de este congreso. Entonces, pues le quiero pedir al pastor Martín, si es tan amable, venir aquí, también a nuestra hermana Dulce, por aquí está. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y ya nos vamos a retirar de este bonito lugar. Amén, amén.